Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de CIMED. Soy Nini Ríos y hoy tengo el placer de conversar con la doctora Milena Gómez Cedeño. Ella es ingeniera industrial y doctora en empresa con especialización en cadena de suministro y recursos humanos. También galardonada con el premio extraordinario de doctorado en la Universitat de Barcelona. Ha sido investigadora nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación y ha desempeñado roles estratégicos en el ecosistema científico y educativo panameño, como secretaria nacional adjunta de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, CENACIT, también como rectora del Instituto Técnico Superior Especializado ITSE, donde lideró procesos de planificación estratégica, modernización institucional y fortalecimiento de programas orientados a la empleabilidad y al talento digital. Bajo su gestión en el ITSE es importante que fue reconocida internacionalmente como modelo de formación técnica con alta inserción laboral y enfoque inclusivo. Actualmente se desempeña como consultora internacional en innovación educativa, empresarial y tecnológica a través de Innolab, Innovation for Development, trabajando en la intersección entre el talento humano, la inteligencia artificial, competitividad y desarrollo sostenible en América Latina. Bienvenida, doctora, un placer tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio que me brindas. La verdad es que cuando recibí la invitación, muy contenta y honrada de tener este espacio para conversar. Me gusta muchísimo. Usted ha transitado por la academia, la gestión pública, la consultoría internacional a lo largo de su carrera, pero comencemos conversando un poco acerca de cómo comienza ese camino en la ingeniería industrial y en qué momento usted entiende que la ciencia y el talento humano son, pues, evidentemente la base real de la competitividad de un país. Bueno, yo creo que podría comenzar hablando en el marco del mes de la niña y la mujer en la ciencia, 11 de febrero, que yo siento que en mí siempre hubo una científica que posiblemente el sistema pues no reconoció en ese momento y yo no reconocía directamente pues que estaba allí, ¿no? Porque realmente mis aspiraciones iniciales, cuando te preguntan que cuando eras niña, ¿qué ¿Qué quiere querías ser? ser? Yo quería ser astronauta, Wow. ¿ya? Al punto que incluso revisé a nivel de Latinoamérica dónde podía hacerlo. De hecho, incluso miré universidades en Cuba. O sea, pero bueno, un poco ya en la realidad, esto, cuando me graduó de secundaria, pues no, tenía a mi papá que es abogado, él soñaba con que alguno de sus hijos fuese abogado, eh, y yo no quería ser abogado. Y esto, busqué desde las áreas de la ingeniería cuál era la que más cómoda me sentía, y resulta que hice los exámenes tanto de la Universidad de Panamá para Derecho como los de la Universidad Tecnológica para Ingeniería Industrial. Ok. Hasta cuando coincidió el mismo día y el mismo lugar, perdón, el mismo día y la misma hora de los exámenes siguientes y Y tuve había que que elegir. decidir. Y me decanté por la ciencia y hoy no me arrepiento, ¿no? Porque realmente esto, ingeniería industrial, más allá de la gestión de procesos, para mí, hoy por hoy, es la formación que te ayuda a llegar a la innovación, a buscar esa mejora continua y que realmente te da las bases para el desarrollo de muchísimas cosas, ¿no? O sea, es que, bueno, después avanzando en ello, otra de las cosas, yo creo que al final uno es impactado por la historia que hay alrededor de uno. Y pues contemporáneamente nuestros padres siempre hablaban de que cuál era el rol de la juventud después de haber retomado el canal de Panamá. Y yo decía, bueno, nosotros como generación, ¿qué podemos aportar? Y yo digo, desarrollo de investigación en el área de logística y cadena de suministro, la gestión de ir a buscar conciencia, cómo podemos agregar valor y llegar al siguiente nivel a nuestra ruta. Y allí fue donde nació esa cosquillita de desarrollar, generar conocimiento en todo lo que tenía que ver con logística y cadena de suministro, que uno de los factores que a nivel global de las investigaciones en el área de cadena de suministro y logística ha sido un área escasa y olvidada es la gestión del talento para poder alcanzar
el éxito en esto. Entonces, allí es donde me incorporo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Obviamente en un área de investigación muy específica, porque incluso cuando hablamos de cadena de suministro, identificamos que tiene que ver o es sinónimo de logística y no tiene nada que ver. Cadena de suministro es la nueva gestión de las empresas y cómo yo gestiono el talento en las cadenas de valor en general. Hay Ok. cadena de suministro en un hospital, hay cadena de Ujú. suministro en un centro de investigación, hay cadena de suministro en todas las empresas y organizaciones porque es al final una red de relaciones. Entonces, ¿cómo identificar cuáles eran las habilidades y competencias de eso que estaba faltando o que de momento las instituciones de educación superior a nivel global, porque cabe destacar que esta investigación pues lo hice en el entorno europeo, o sea, es una realidad Ok, global, exacto. ya que no se está brindando de momento las habilidades y competencias que se requiere para alcanzar la productividad. Ahí es donde obviamente me incorporo en todo lo que tiene que ver con innovación educativa desde un punto de vista de innovación empresarial que estaba siendo impactada por esa, digamos, el desarrollo de las competencias que se requieren para el siglo XXI. Y pues el desarrollo científico siguió avanzando en estas áreas. Yo tuve la oportunidad de ser mi desarrollo académico y científico como ex becaria de Senacid, realmente más de 15 años y una inversión importante a través del mérito para mi desarrollo científico y académico. La verdad que como científica panameña me siento súper honrada. Así que después incorporarme como secretaria nacional adjunta de la CENACIT y directora de innovación, poder construir políticas públicas desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, de que la ciencia derrame en la problemática del país, construcción de políticas públicas basadas en evidencia, fortalecimiento del ecosistema de ciencia e incluso la formación del recurso humano altamente capacitado, no únicamente para el ecosistema de ciencia, sino para el desarrollo y la competitividad del país. Realmente ha sido una experiencia interesante identificar cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos desde el ecosistema de ciencia. Si bien es cierto, la CENACIT es una institución bastante joven, se ha visto un avance En importante los en últimos el años. ecosistema de ciencia, que nos falta, obviamente nos falta mucho. Pero bueno, yo creo que estamos también a nivel global en un punto de quiebre que pone prácticamente a todos los países en el mismo nivel y todo lo que tiene que ver con la transformación digital, en donde los países que más rápido reaccionen a la realidad que estamos viviendo, y no únicamente me refiero a esa disrupción que está generando la IA o todo esto, sino es que efectivamente estamos viendo o estamos ante una nueva era de el desplazamiento, se estableció en Davos este año 2026, Ok. ya de que estamos viviendo una transformación global y que está impactando en muchas de las áreas, ¿no? Que los países que tengan la capacidad de reaccionar frente a esto son los que se van a mantener. Creo que es un tema súper importante y sobre todo la carrera y la trayectoria que usted ha logrado a lo largo de los años es sumamente importante. Hablemos un poco acerca del doctorado que realizó en España y que recibió un premio extraordinario por su investigación. Cuénteme un poco cómo influyeron esas experiencias académicas y personales en su manera de entender el liderazgo, la excelencia como herramienta de transformación. Bueno, todo. Realmente el poder ver que la ciencia uno está en todo, ¿ya? Que realmente podemos construir tanto políticas públicas como el desarrollo y el avance, digamos, empresarial de un sector en específico a partir de la generación de conocimiento. eh, Efectivamente, yo creo que la base del desarrollo inclusivo y sostenible de los países está en el desarrollo de la ciencia. Claro. Ya, la ciencia realmente es lo único que te permite ver el futuro. Correcto. Es lo único que nos permite prepararnos y adaptarnos a la velocidad que los cambios hoy lo están exigiendo. Y la verdad, esa experiencia desde el punto de vista del desarrollo de ese doctorado, la verdad,
y estar, pues, digamos, dentro del premio extraordinario de la Universidad de Barcelona, realmente para mí como panameña y latinoamericana, una de las primeras que tuve la oportunidad de tener ese galardón, pues efectivamente tú dices, ¿cómo podría impactar mi investigación, digamos, aplicada a Panamá en ese hub logístico competitivo? Y si se viera desde ese enfoque, yo en mi área de conocimiento, o incluso cada uno de los panameños, o al menos un porcentaje interesante de los panameños estuvieran en el área de desarrollo sostenible, inclusive en cada una de las áreas, en el área de las medicinas, en el área de la investigación educativa o innovación educativa, yo creo que como país podríamos reaccionar mucho mejor. Y eso realmente me hace reflexionar y me hizo reflexionar cuando nos enfrentamos a la pandemia. Los países que mejor reaccionaron fueron los que tuvieron más robustos sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Y en la era en la cual nos encontramos hoy, en esta disrupción, bueno, de hecho, cuando hablo del inicio de la era del desplazamiento en 2026 con un enfoque de acuerdo a lo que dice el Foro Económico Mundial al 2030. Estamos hablando de un cambio en 4 años, que no es que aquí al 2030 vamos a ver el cambio, es que inició ya estructuralmente este año. Em, y que la disrupción tecnológica no tiene nada que ver con la tecnología, pero tiene todo que ver con la gestión de las personas, tiene todo que ver con las capacidades. Y Supuesto. realmente hay una discusión si estamos en la industria 4.0 o en la 5.0, pero el punto está en que tenemos que poner a las personas en el centro y realmente es un tema de cambio cultural que debemos Totalmente. desarrollar y cómo formamos al talento humano para poder atender esa disrupción. Yo podría ser un poco atrevida a hacer esta comparación porque al final las comparaciones, pero si reflexionamos o si reflexiono yo en estos momentos, em, lo que vivimos con el COVID, que los países efectivamente que mejor reaccionaron fueron los que tuvieron robustos sus sistemas de ciencia, tecnología, innovación y educación. Y estamos hablando que al 2030 van a desaparecer 92 millones de empleos y se van a generar 170 millones de nuevos empleos. Se van a redefinir muchos modelos de negocio. Aunque aún la inteligencia artificial todavía tiene muchos retos, retos de desarrollo de energía, retos de memoria con los microchips. Eh, si miramos hacia atrás, justo en pandemia, cuando llegó todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo ha evolucionado? Yo le llamo que hoy por hoy la inteligencia artificial en su chat GPT 5 tiene un Exacto. doctorado digital. Si vemos en Totalmente. estos últimos 6 años cómo ha evolucionado cuando nació, digamos, el primer prototipo que fue avanzado se lanzó antes de estar listo, por eso era un niño de parvulario, Mm. ChatGPT 3. ChatGPT 4 ya era un adolescente rebelde, ¿ya? Pero ya el ChatGPT 5 desarrolla modelos, desarrolla agentes, ha ido evolucionando. Efectivamente, hay muchos retos del punto de vista, digamos, ético, de gobernanza de datos. Tenemos que estar preparados para muchas cosas, Claro, pero seguramente de aquí al 2030, pues ya, la forma en que ha evolucionado efectivamente nos tiene que hacer reflexionar. hablando un poco de Panamá específicamente, desde esa experiencia internacional de usted y comparativa, cuando usted mira hoy en día la realidad panameña en innovación y educación superior y formación de talento, ¿qué siente usted que ha mejorado o que sigue siendo hoy en día pues un desafío estructural? Bueno, realmente es importante destacar que a nivel global han habido muchas transformaciones desde el punto de vista del sistema, de los sistemas educativos. Eh, de hecho, si hacemos una reflexión, y hay mucha literatura sobre esto, analicemos lo que pasó con el modelo de China.
se llama el esfuerzo de una generación. China, alrededor del 2010, decidió hacer una transformación en donde era identificado un sistema de baja calidad, un sistema de alta producción, pero sus sistemas educativos no necesariamente tenían ese fortalecimiento. Ellos decidieron mandar a sus mejores, a las mejores universidades del mundo. Y luego genera una infraestructura de investigación y de educación y de desarrollo económico que 15 años después estamos viendo una mejora desde el punto de vista de la calidad y cómo se ha transformado. Esto es a partir de la educación y de un robusto sistema de ciencia, tecnología e innovación que incluso estamos viendo en los rankings internacionales de las universidades chinas cómo ha incorporado y cómo ha desplazado a muchas universidades tradicionales a nivel global. Porque en estos momentos estamos en la economía del conocimiento. Ya no necesariamente los países más poderosos son los que tienen materia prima, sino los que tienen la capacidad de generar nuevo conocimiento. Y eso todo nos lleva nuevamente a los sistemas educativos. ¿A dónde voy con esto? Justamente en el 2022, UNESCO genera un compromiso, un nuevo pacto social por la transformación y por reimaginar los sistemas educativos. Lo firmaron 130 países. ¿A dónde voy con esto? Que de momento nosotros vemos los retos y las oportunidades locales para llegar a un sistema que a nivel global ya se está reimaginando. Queremos imaginar un sistema educativo de aquel país que vemos como el referente, pero ya esos países están reimaginando su educación frente a justamente la era de la disrupción en la cual nos encontramos, que yo hoy la puedo estar comparando de forma muy atrevida con una nueva pandemia, digamos, desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, efectivamente, desde ese enfoque internacional estamos hablando de cómo han los países transformado sus sistemas educativos, de cómo hoy los países tienen un mismo reto, independientemente que estén más avanzados o no. Y efectivamente, teniendo las leyes que soportan nuestro sistema educativo desde antes incluso que yo naciera. Efectivamente hay muchos retos, pero siento que la ventana de oportunidad a que ese acuerdo o el nuevo pacto social por reimaginar la educación nos da la oportunidad de escalonar o no tener que pasar por muchos de esos procesos que han pasado muchos países para poder transformar sus sistemas educativos. Ya prácticamente a nivel global nos estamos poniendo todos al mismo nivel. Y los países que mejor reaccionen a eso y que tengan una estrategia basada en evidencia, ahí es donde vamos a tener una oportunidad de poder hacer el salto. Creo que vamos avanzando como país, ¿no? Hay muchos retos que desde mi perspectiva tenemos que poner en la agenda nacional la calidad de la educación. Ya la calidad de la educación y de nuevo, generar políticas públicas basadas en evidencia. En la medida que eso pase, tenemos todas las oportunidades. Creo que sí, la evidencia, o sea, es lo más importante. Y como usted dice, el tema de la educación y la ciencia, creo que es como los pilares fundamentales para poder lograrlo, ¿no? Sí, porque normalmente o en el general, las personas ven la educación por un lado Y la ciencia por otro y el lado. desarrollo de la ciencia, bueno, hay que hacer desarrollo de ciencia. Tenemos que generar con base en ciencia, con base en el método Son como una pareja. científico. No, no, tenemos que generarla para Ok, entonces hacer transferencia de ese conocimiento. ok. Uno no va apartado del otro, ¿ya? Porque si no, lo que generamos realmente es formar a personas para un mundo que ya no existe, Ujú. ¿ya? O para conocimientos que ya no se requieren.
Pero si lo hacemos desde la base, que la ciencia es la única que te permite ver el futuro y que generas nuevo conocimiento y luego ese conocimiento haces un derrame, una transferencia del conocimiento, allí es donde está la educación. Una cosa, primero, no va aislado de la otra y segundo, primero tiene que generarse conocimiento para luego hacer un derrame del mismo. Cuando entendamos eso como sociedad, de hecho, para que haya o que podamos hablar de calidad de educación, tenemos que hablar de ciencia, tecnología e innovación. Súper interesante este tema, doctora. De hecho, me quedo mirándola y escuchándola y analizando todo y digo, wow, de verdad que sí tenemos mucho que avanzar todavía. Estamos en el proceso y esperemos que como país podamos seguir avanzando. Vamos a continuar, doctora, y hablemos un poco de su gestión en el ITSE. Durante su gestión se lograron altos niveles de empleabilidad y reconocimiento internacional, pero hablemos un poco de qué hizo diferente ese modelo educativo para conectar formación técnica con el mercado laboral y cómo cree usted que podría escalarse a nivel nacional. Todos los caminos nos llevan a Roma. Y voy a comentarte uno de los procesos iniciales, cuando desarrollé toda mi oposición o digamos mi propuesta para incorporarme en el concurso para ser gerente educativa o rectora del ITSE. Esto fue incorporar las bases de ciencia, tecnología e innovación. Y en realidad, ¿qué lo hizo diferente? Es que nada de lo que se trabajó en el ITSE eh, fue porque su gerente educativa lo dijo. Realmente para mí el ITSE fue un laboratorio de innovación educativa, que la toma de decisiones llegó desde la evidencia e implementada. Con lo cual, nada de esos resultados fueron y son casualidad, ¿ya? Porque, de nuevo, generas nuevo conocimiento y tienes un derrame. Y una de las cosas que la evidencia esto orientaba, de hecho está en el diagnóstico de la educación superior panameña desarrollada por el BIT y que fue presentado en el año 2022, hablaba o habla de que hay una desconexión de lo que estamos produciendo desde el sistema educativo y de lo que está requiriendo el sector, digamos, productivo, ¿ya? Y cuando me refiero al sector productivo, no necesariamente me estoy refiriendo o únicamente al sector empresarial, ¿no? Sino también a todas las áreas de competitividad del país. Y entonces, ¿cómo trabajamos esto? De hecho, parte de alguna de mis investigaciones hablaba de identificar cuáles eran las habilidades y competencias que requerían los profesionales en logística y cadena de suministro. Identificar esas habilidades y competencias, acercarse en mesas sectoriales al sector productivo en estas áreas, validar que eran esas habilidades y competencias y que eso tuviese un derrame dentro de la oferta académica. Entonces estamos hablando de un modelo de co-construcción y mayormente en el sector o en el área técnica es aún mucho más necesario, ya de poder unir lo que requiere y no únicamente desde la academia decidir o decir, bueno, es que los profesionales deben tener esto y esto, ¿no? Porque la evidencia lo dice. Cuando yo no voy a hacer, digamos, un acercamiento, una adaptación, digamos, de la Ujú. hipótesis, haciendo un estudio de casos o un acercamiento, una co-construcción de esto. Y realmente el poder tener un 80% de inserción laboral, me atrevería a decir que pocas, o revisando las estadísticas, instituciones de educación superior en Panamá han alcanzado esto. Eso se alcanzó en 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si seguimos evidencia, sí podemos tener resultados a corto plazo, Ok. ¿ya? Sí podemos transformar. Y de hecho, los reconocimientos tanto del Global Gateway, de la Unión Europea, tanto como incluso la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, identificó pues esa experiencia de 10 años que la CAF ha estado acompañando el proyecto ITSE.
como un modelo replicable para la región. Incluso la visita de muchos especialistas de educación. eh, Tuvimos de Centroamérica especialistas de educación que ya replicaron el modelo ITSE en sus países. Pronto seguramente escucharemos digamos, algunas referencias frente a sus resultados. Y también digamos, del Foro Económico Mundial, que identificó al ITSE como un proyecto dentro de 7 casos de estudio a nivel global de co-construcción entre el sector productivo y la academia como un modelo exitoso. Pero mi resumen frente a todo esto es haber instalado las bases de ciencia, tecnología e innovación desde la educación superior en ciclo corto en Panamá. Y creo que es su mayor satisfacción, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Fue un proceso, la verdad, muy enriquecedor. Fue un proceso de poder entregarle al país un modelo comprobado, un modelo que funciona y que cuando se juntan voluntades se puede conseguir. Me gusta muchísimo escucharle esas palabras, doctora. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su experiencia en Senacid, que también es muy importante en procesos de política pública. ¿Cómo se logra esa investigación y esa evidencia que realmente influyan en decisiones gubernamentales y no se queden en lo que le llamamos documentos técnicos? Bueno, para ver un poco el tema de construcción de políticas públicas con base en ciencia, tecnología e innovación, lo primero es que la ciencia no puede estar desconectada de, digamos, los sectores o los polos de desarrollo del país. De nuevo, o sea, no puedo tener la ciencia aquí y la educación acá. O no puedo tener el sistema de ciencia y el desarrollo productivo del país, sino que deben estar conectados. Entonces, en ese sentido, pues la experiencia que se trabajó y de la forma en cual trabaja hace muchos años en ACID, es la construcción quinquenal de un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, los muy conocidos por el ecosistema científico PENCIT, en donde se establece planes estratégicos de hacia dónde se dirige un poco la inversión de ciencia de forma quinquenal, acompañando lo que está desarrollando, digamos, que van vinculados a los planes de gobierno, no desconectados, sino que de acuerdo a lo que establecen los planes estratégicos, digamos, quinquenales, el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación conecta frente a esto. Y cómo pues se orientan los fondos para que la comunidad científica aporte en esas áreas de conocimiento. Porque a veces nosotros los científicos, em, digamos que llevamos un proceso de investigación y dicen, yo quiero investigar esto, pero esto cómo tiene un derrame en la población. Eso se llama ciencia por misión. ¿Sí? Ciencia por misión y la misión es justamente cómo apoyamos desde la tecnología y la innovación, obviamente pasando por la ciencia, porque tú tienes que tener desarrollo de ciencia para después tener desarrollo tecnológico Claro, y todo es la un proceso. innovación es el cierre del ciclo, Ujú. ¿ya? ¿Cómo llega? En 2 áreas. En el desarrollo de políticas públicas basadas en En evidencia evidencia. o el desarrollo de patentes, de nuevos mercados, ¿ya? Que podría decirse que serían las 2 áreas en donde podría estar impactando. Y en esa experiencia tuvimos la oportunidad además diseñar las agendas de innovación, ¿ya? Que vendría siendo como las hojas de rutas de cómo implementamos eh, o cómo bajamos a ese derrame de los planes estratégicos quinquenales a las áreas de especialización inteligente que se llaman, o las áreas en donde ya Panamá es buena, ¿no? Digamos, el sector de la logística, el sector bancario, es una de las áreas. De hecho, el área de finanzas o fintech requiere mucha, y el tema industrial o agroindustrial. Entonces, ese tipo de políticas públicas deben estar alineadas con los planes de gobierno, deben estar alineados hacia el desarrollo
sostenible e inclusivo y deben estar alineados para facilitar la construcción de políticas públicas o el desarrollo tecnológico en muchas áreas. Usted es una mujer con muchísimo conocimiento, doctora, y quiero que me describa cómo usted ve la posición actual de la mujer en la ciencia en Panamá hoy en día. O sea, estamos ante un avance de construcción de aspiraciones y niñas, eh, de aspiraciones de niñas y jóvenes panameñas. ¿Cómo lo describe usted? Yo no lo voy a describir. Como Ok, buena científica voy a ir a la evidencia. Se desarrolló un estudio de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, desarrollado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, junto con CENACYT. Bueno, yo, de hecho, fui parte de, digamos, del ecosistema científico que fueron evaluados en ese proceso. Y de acuerdo a la evidencia, hay una subrepresentación de la participación de las mujeres en el área de ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando, y esto también comparte muchos datos a nivel global, no es únicamente Panamá. Y estamos hablando de que estamos por debajo del 30% de la participación de las niñas y mujeres en el área de ciencia, tecnología e innovación. Porque a pesar de que si analizamos las matrículas en la universidad, podríamos ver que las mujeres podríamos ser 5 veces más que la de los hombres. Pero si analizamos en qué áreas del conocimiento están, no están en las áreas de mayor oportunidad o en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí voy a hacer como que voy a conectar con una idea y luego regreso al estudio. ok. Y avanzando en eso, hay evidencia que dice que, evidencia global, que dice que las niñas a partir de los 8 años consideran las cosas de la ciencia, la tecnología y la innovación como cosa de... O sea, no estamos eligiendo bien. No, no es eso, sino es que ahí hay un sesgo no inocente, que Claro. solamente al entrar a una juguetería y te vas al pasillo de los niños y al pasillo de las niñas, los kits de robots, Sí, la ciencia, exacto. está en el sector de los niños. Entonces, eso crea un sesgo no inocente que a partir de los 8 años ya las niñas comienzan a considerar las cosas de la ciencia como cosas de hombres. Y eso impacta en el proceso de selección, Claro. ya, de Claro, porque cómo ya yo crecen con esa idea. de cómo yo me veo, o sea, yo no me veo en el área científica. Y ahí hay un gap bastante complejo, porque al 2040, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas, se habla que el 75% de los empleos van a ser STEAM, ciencia, tecnología, artes y matemáticas. Las niñas no están yendo hacia esas áreas, con lo cual ese gap o esa brecha se está convirtiendo en un abismo. Y si ya ahora lo analizamos en las áreas de la participación de las mujeres en las áreas de la IA, o sea, nos caemos aún más por debajo del 5%. Entonces, lo que estamos viendo en todo el tema de la participación de las niñas y mujeres en el marco justamente del mes de febrero, em, es esa subrepresentación. Dos, si analizamos, y de hecho parte de lo que el diagnóstico de la participación de las niñas y mujeres habla de un efecto tubería. El efecto tubería ¿Qué es significa? que a medida en que avanza la carrera científica de las niñas, las vamos perdiendo con ese efecto tubería, ¿ok? Y, por ejemplo, el pico más alto es que analicemos, digamos, en los espacios de toma de decisión del ecosistema de ciencia, hasta dónde han llegado las mujeres en toma de decisión. Y lo número uno, digamos, es CENACYT. ¿Ya? Nunca ha habido una secretaria nacional CENACYT. Yo tuve la oportunidad, digamos, que dentro del ecosistema de ciencia y de espacios de toma de decisión en el ecosistema científico, de haber llegado a ser la secretaria nacional adjunta. Pero avanzamos o miramos en los espacios de responsabilidad y toma de decisión de rectores de universidades, de centros de investigación. Y de acuerdo a la evidencia, la participación de la científica se queda en la base y no en los espacios de toma de decisión. ¿Ya? Con lo cual, esto indica que hay un techo de cristal. Hay un techo de cristal y para algunos que no están familiarizados con el concepto de techo de cristal, es eso de que, mm, pero si nosotros tenemos igualdad de oportunidades. Es un techo que al final
no lo ves, pero que está, Ujú. ¿ya? Y solo analizando los espacios de toma de decisión en el ecosistema de ciencia no están las mujeres, están en la base. ¿Y usted cree que es un tema de pensar de sentirse inferiores? ¿Es un tema de inferioridad? No. Yo creo que hay allí temas culturales, y no me refiero únicamente a Panamá, o sea, el techo de cristal no es un concepto de Panamá, es un concepto global, ¿ya? Y que pues muchas de las áreas tradicionalmente consideradas como cosa de hombre. O sea, regresamos al pasillo de las, Exacto. de las jugueterías, ¿no? Pero que efectivamente, ¿qué tendríamos que hacer? Es la pregunta, ¿no? Y justamente el diagnóstico de la educación superior, el diagnóstico de la participación de las niñas y la ciencia habla de esto que estás haciendo hoy. Hoy, ¿qué está haciendo el CIMED? Eh, por lo cual también agradezco el espacio. Es la visibilización Exacto. de la participación de las mujeres en la ciencia. Ya ir cambiando ese concepto de que las mujeres pueden ascender en los espacios, porque además son los espacios de mayor oportunidad. Que además, de acuerdo a lo que establece o lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, si las mujeres participáramos en igualdad de oportunidades, el PIB mundial se incrementaría en un 30%. O sea, no solamente estamos hablando de inclusión, sino que Claro. también estamos hablando de temas económicos y mucho más si estamos viendo que los empleos al 2040, el 75% va a ser STEAM y no son las áreas donde están decidiendo las mujeres. Ujú. Otras cosas son políticas de conciliación, otras cosas son mentoras. Ya hay una serie de políticas públicas y de desarrollo de proyectos y programas para la inclusión de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia. De hecho, yo tuve la oportunidad, estando en Senacid, de trabajar junto con el BID en la política de la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, que están un poco orientadas hacia eso y que está desarrollando Senacid en estos momentos. Hablemos un poco de su trayectoria, como retomando el inicio. Usted ha sido pionera en varios roles de liderazgo, en ciencia, innovación, pero y hablemos también el tema de las mujeres que estamos conversando en este momento, esas barreras que usted ha identificado para las mujeres en estas posiciones de las que estamos hablando dentro de la ciencia y esa toma de decisión en Panamá y la región. O sea, usted, hablamos en antes de que usted cree que de que estas barreras responden más a factores culturales que sociales o institucionales. Todas impactan, Ok, todas impactan. Y ya les digo, o sea, a nivel global, el 30% de la participación de las mujeres en el área de ciencia y tecnología, no solo Panamá, es a nivel global. Eh, y mira, desde el punto de vista de la ciencia, e incluso te lo voy a extrapolar a lo que está pasando incluso con el desarrollo de IA, y hay un poco las colegas que son ya más del área de, digamos, de ciencias duras en el análisis de investigaciones. Muchas de las investigaciones de medicamentos y de vacunas no toman en cuenta las características biológicas de las mujeres. Y hay muchos medicamentos que han sido mayormente probados en población masculina y no y no es femenina, femenina. ¿ya? Y esos sesgos identificados en el desarrollo del tema, digamos, farmacéutico, también se están viendo en el desarrollo de la IA, porque la IA son algoritmos, algoritmos que lo que están haciendo es buscando información existente. Y si ya hay un sesgo en la generación de esa ciencia, sin identificar, digamos, o hacer esa clasificación, lo que estamos viendo, digamos, con la IA es amplificando las desigualdades. Entonces, la participación de las mujeres en el mundo científico no es únicamente los espacios de toma de decisión porque sí, sino porque incluso quienes toman las decisiones del desarrollo de esto, de tomar en cuenta, de sensibilizar, se dan en los espacios de toma de decisión, en donde no hay participación de las
o no dentro del porcentaje. Por eso te dije, no te voy a responder desde mi percepción, sino que estoy respondiendo desde el dato duro. Es una realidad. Y el que te diga que no es porque no ha visto el techo de cristal. Pensando un poco en las generaciones y en la visión país, ¿qué cree usted que debería comenzar a hacer Panamá hoy por hoy para ser un referente en innovación y talento? Tenemos que comenzar por reimaginar la educación. Volvemos Reimaginar al la inicio. educación, sí, pero reimaginar la educación con ciencia. Tenemos que fortalecer y robustecer nuestro ecosistema de conocimiento, ¿ya? Fortalecer, y regreso al caso de China. Ujú. O sea, China lo entendió y muchos países lo han hecho, ¿ya? Mandaron a sus mejores a las mejores universidades del mundo, regresaron con una infraestructura para robustecer su ecosistema de conocimientos. Así que de momento a veces cuando usamos términos de científico o el ecosistema de ciencia, tecnología, innovación, lo vemos, o lo imaginamos como el científico de la bata blanca o allá el tema de la ciencia, ¿no? Pero hoy en la economía del conocimiento. La fábrica de los países es el conocimiento. Y no existe calidad de conocimiento si no se hace con base en ciencia, tecnología e innovación. Con lo cual, debemos ir hacia una política ya de calidad de educación que no está desconectada de robustecer nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Con lo cual, si Panamá hoy por hoy es un hub logístico, corazón del mundo, Mm. ¿ya? Debe apuntar a ser un centro de conocimiento como corazón del mundo. Y eso es lo que nos va a diferenciar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Una conversación muy enriquecedora, doctora. Y para cerrar, mirando el futuro, ¿qué consejo le daría usted a una joven panameña que quiere liderar en ciencia, en innovación o gestión tecnológica en Panamá? No aceptar un no por respuesta. Eh, a lo largo pues, de mi desarrollo, digamos, académico, científico, ya uno un poco entendiendo o conociendo la evidencia, digamos, el diagnóstico, el techo de cristal está allí. Y en ocasiones decirte qué bueno que estás aquí para que yo te enseñe. O que las mujeres tenemos que demostrar 2 veces más que sabemos o que podemos. Eh, efectivamente es seguir hacia adelante, saber que se puede. eh, y que, bueno, por lo menos conmigo pueden contar, ¿ya? Para ese acompañamiento, porque hay muchas mujeres que pasamos por esto, y que efectivamente sí se puede desarrollar y sí se puede llegar hacia adelante. Que no desmaye. Sí se puede. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por acompañarnos en este episodio de CIMET. Esperamos que no sea la última vez. Y Gracias por la muchísimas gracias a invitación. todos por estar pendiente de este episodio y de los siguientes episodios de CIMET.